Hola, estimados alumnos. Damos inicio a continuación a nuestra cápsula explicativa de una presentación sobre comportamiento normal. Vamos para allá. Esta presentación tiene por objetivo hacer algunos alcances y énfasis con respecto a la asignatura de clínica adultos, ¿ya? El primer semestre. No es un tema en profundidad, sino es solamente, como les repito, algunos alcances y énfasis que quiero que les den a la asignatura, ¿ya? Es tan grande y amplio el espectro de conceptos que no haremos una asignatura de psicopatología. Comenzamos con ideas principales. Tenemos que considerar que mayormente las desviaciones son cuantitativas del desarrollo normal. ¿Qué quiere decir? Que las desviaciones cualitativas son las menores de los problemas, ¿ya? Se dan mayor frecuencia las cuantitativas. ¿A qué me refiero con esto? Que es por cantidad, ¿ya? O duración en tiempo de los aspectos normales, ¿ya? Que se vuelven patológicos. Por ejemplo, lavarse las manos es una conducta normal, ¿cierto? Y de hecho deseable ahora con el coronavirus. ¿Sí? Y de hecho se pretende que cada 20 minutos o media hora nos lavemos las manos. Pero en condiciones más normales, ¿sería normal o considerado, por lo menos sospechoso, que alguien se lavara las manos cada 5 minutos? 5 minutos de reloj, literalmente. No. Estaríamos hablando que posiblemente la persona tenga un trastorno como obsesivo compulsivo. Es como considerado como normal, por ejemplo, que alguien grite en la calle. Relativamente sí, pero si es mucho o grita como un grito desgarrador, todas las personas se van a dar vuelta a mirar qué produjo ese grito, porque lo van a considerar extraño e inadecuado. Incluso en contexto más íntimo, por ejemplo en un restaurante, llamaría mucho la atención. Incluso pueden hacer los dueños salir a la persona que lance gritos desaforados, ya porque no son considerados como adecuados o adaptativos al contexto. Es así que, por ejemplo, la psicosis se basa como principal síntoma en una diferencia en un pensamiento de tipo distinto, ¿ya? Que es cualitativamente distinto. Y eso marca la patología. Pero eso es el menor de los casos. Básicamente uno puede hacer o ejercitar 4 criterios de una conducta que podemos corresponderle a anómala, según la frecuencia. Por ejemplo, el de lavarse las manos, ¿ya? De duración. Por ejemplo, si alguien está triste, ¿ya? Que sentirse triste por algunos hechos es normal, pero si se encuentra triste durante todo un año, pasa a ser considerado patológico. De hecho, las depresiones mayores, uno de los criterios es ese. También está la intensidad. Por ejemplo, darle una palmada a alguien es como normal, incluso es un gesto de cariño. Pero si le das una palmada y le quiebras una costilla, ya eso en intensidad sería mucho y sería considerado una agresión o una conducta extraña y anormal por lo menos. También está el tema de la latencia. ¿Cuánto tiempo demora un efecto producirse una vez aparecido el estímulo? ¿Ya? O sea, entre el tiempo que demora en aparecer un estímulo y la respuesta, ese sería un tema de latencia. Por ejemplo, si me cuenta alguien un chiste ahora y yo me río 5 días después, sería muy extraño, ¿no? Entonces, o por ejemplo, con las depresiones. Hay personas que sufren una muerte de un familiar o ser querido, como ejemplo un padre, y la depresión o los síntomas de depresión un año después. Y ahí entonces el tiempo de
de reacción entre la muerte del ser querido y los síntomas depresivos, ¿ya? O de angustia, tienen una larga latencia, ¿ya? Una larga espera. Eso sería uno de los criterios del desarrollo cuantitativo de las desviaciones, ¿ya? Eh, entonces, la raíz de las conductas anormales son conductas normales, que en términos de frecuencia, duración, latencia e intensidad se convierten en anormales, pasan un cierto umbral que uno los considera inadecuados, ¿ya? Por otro lado, las conductas que llamamos anormales o dificultades, para no hablar tanto de anormalidad, son producto de una interacción y unas reacciones de adaptación al medio. Por ejemplo, una familia que todos gritan y un niño crece en ese ambiente, seguramente va a desarrollar su repertorio de conducta como normalizado, gritar, porque si no, no se escuchaba, no lo escuchan. No solo por imitación, sino por un tema de adaptación. Se visualiza también en las familias que tienen hábito de delinquir, ¿ya? Como normalizado, como subcultura dentro de la familia. El niño recibe una gran presión, ¿ya? En esos ambientes para delinquir, porque si no, no se adaptan al medio. El medio los rechaza, ¿ya? Otro aspecto. El diagnóstico tiene algunas dificultades, ¿ya? Según la etapa en que estemos evaluando al sujeto. Por ejemplo, en los niños muy pequeños suele ser más dificultoso, especialmente en la etapa de prelenguaje. Surge mucha dificultad al evaluar. En personas con alguna discapacidad intelectual, discapacidad en términos de problemas de salud mental. Hay que adaptarse a la etapa del desarrollo del individuo y para eso tenemos distintos test, distintas técnicas de evaluación al respecto. Pero hay dificultades, no a todos les sirve todo, depende también de la problemática, de las condiciones del sujeto, ¿ya? Incluso biológica. Por ejemplo, una persona sorda, hay que adaptarla a entrevista, ¿ya? Respecto a la infancia, porque nosotros tenemos que el clínico no puede circunscribirse solamente a la etapa adulta. Y de hecho, no creo conveniente en la formación, incluso en la formación y en la práctica de la clínica, que nos circunscribamos a psicólogo clínico o psicólogo de niños, porque el ser humano es uno solo, es un continuo en realidad. La diferencia entre niño, adolescente, adulto joven, adulto medio, tercera edad, son arbitrarias, ¿ya? Hay ciertos cambios cualitativos, pero el desarrollo en general es un continuo. Y tenemos que saber, los clínicos adultos tenemos que saber de clínica infantil. Y la clínica infantil tiene que saber de clínica adulta, ¿ya? No es esperable que un psicólogo se forme solamente en adulto y no tenga idea de psicología de niños. Tener cuidado con eso. Es fundamental el ingreso a la etapa escolar como primera etapa de socialización fuera de la familia. Eso es importante. Muchos traumas adultos o síntomas adultos tienen que ver con ciertas etapas infantiles. Entre eso, la etapa escolar. Por ejemplo, que cuando son víctimas de bullying, cómo les ha afectado en la etapa adulta. Ya. Recordar de la psicología del desarrollo que los diagnósticos cambian porque las visiones cambian y el mundo cambia. Hay conceptos y problemas de moda, ¿ya? Que cuando están de moda hay más investigación, hay más desarrollo de ideas, desarrollo de tesis, desarrollo de publicaciones y la tendencia a diagnosticar más ese concepto o ese síndrome que está de moda. Por ejemplo, estuvo hace muy poco de moda el déficit atencional, ¿ya?
la resiliencia como concepto. Y ahora van a ser otros que ustedes los podrán evidenciar en las temáticas que están en boga. Por ejemplo, no me cabe duda que va a ser el estrés postraumático y la pandemia, las consecuencias de las pandemias ahora y para adelante. Son buenas décadas. Considerar que eh, un problema particular puede tener distintas sintomatologías de distintas personas. Por ejemplo, la depresión en niños y adolescentes se da y se puede dar por irritabilidad, ¿ya? Y también por tristeza, o ambas, ¿ya? Entonces, eh, la frustración se puede manifestar por tristeza y por irritabilidad. Asimismo, distintos problemas pueden dar en las personas síntomas iguales. Por ejemplo, la ansiedad puede ser provocada por estrés, puede ser provocada por cuadros depresivos, puede ser provocada por cuadros orgánicos, por cuadros psicóticos, en fin. Hay muchos síntomas que pueden ser, mismos síntomas que pueden ser por problemas distintos. Por eso hay que hacer siempre una evaluación profunda y nunca, ¿cómo se dice? Nunca prescindir de la entrevista. Podemos prescindir de test, pero nunca de entrevistas. Eso es importante que recuerden, ¿ya? Trastornos comunes en determinadas etapas o edades, ¿sí? Eso hay que recordar, bueno, psicología del desarrollo, tener en vista siempre, porque evidentemente, y sí es cierto que en distintas épocas a veces nos pueden afectar problemas distintos, ¿ya? Eh, por ejemplo, el tema de los amigos imaginarios en la primera infancia, los temas de identificación con los padres en la segunda infancia, eh, el asunto de la hipersensibilidad de los adolescentes, ¿ya? De los jóvenes adultos, del tema de la independencia, ¿ya? Y sentirse que están haciendo algo en su vida o que han comenzado su vida, los problemas parentales con la edad adulto medio, ¿ya? En definitiva. Eh, y, y esta es una consideración como positiva, optimista, que fundamenta nuestra profesión en cierto modo, porque si alguien piensa lo contrario, yo dudaría que es si se equivocó de profesión, que es que casi todos los problemas son factibles de manejar y pueden ser objeto de cambio, ¿ya? Y por lo tanto producir un bienestar al paciente o al sujeto. Eso tiene que acordarse. El psicólogo que no crea que la gente puede cambiar está mal planteado, como mínimo, ¿ya? Tiene que pegarse una revisión de la visión del ser humano y de los problemas de salud mental que tiene. Vamos a dejar hasta acá en la primera parte de esta presentación para poder continuar con eh, el comportamiento normal, ¿ya? Hasta luego.